Bonito día para todos. Soy Patricia Insunza Mejía y estoy aquí para presentar en este primer Congreso Internacional de Psicología ante los nuevos desafíos, retos y riesgos, esta ponencia que hemos titulado La rejección desde la perspectiva organizacional como un estímulo de bienestar y regeneración del desarrollo profesional y laboral, y por primera vez visibilizar desde una perspectiva científica este trabajo de indagación interdisciplinar que con la colaboración de la doctora Mayra Sánchez, investigadora de la Universidad CEUNICO en Coatzacoalcos, condujo a definir el efecto dulcetricia que viven cientos de personas en la UAS. La vida laboral y productiva de los seres humanos transcurre durante la mayor parte del día al formar parte de grupos de trabajo en una organización, sea pública o sea privada. En este escenario de trabajo, las personas que se ven expuestas al rechazo, a la exclusión, al señalamiento y al rezago social, incentivando con esto la frustración y el estrés en los trabajadores de una organización. Este hecho observable es así en cientos de organizaciones como el reflejo de la fragilidad social en la que se desarrollan productiva y laboralmente cientos de personas. El término frágil tradicionalmente ha sido utilizado para describir a países, regiones, comunidades, organizaciones o personas afectadas por guerras, crisis sanitarias, conflictos armados y actos de violencia al seno de la familia o al seno de la organización donde se trabaja o se estudia. Al generarse la violencia, se propician conflictos y grandes problemas como la desintegración familiar o la desintegración laboral. Los padecimientos emocionales salen a flote, las enfermedades somáticas, incluso hasta el COVID y la degradación del medio ambiente han sido promovidos por la violencia. Al generarse un daño o destrucción de bienes sociales y personales, también se promueve del desprestigio, la difamación, la calumnia, entre otras afectaciones personales, lo que fragiliza el contexto social. Y en esto se fragiliza la economía, se fragiliza la producción y se reduce con esto la oferta y la demanda de empleo. Con el agravamiento del desempleo también se genera una mayor informalidad y con esto peores condiciones de trabajo, una menor protección social, un elevado incumplimiento de las normas de trabajo y ante eso una falta del diálogo social que afecta los principios de igualdad y de justicia social. En este sentido, al generar desigualdad e injusticia social, se promueve desde los vacíos en los marcos legales que dan pie al fomento de la exclusión, la impunidad, la elusión, la evasión y otros desórdenes que propician la injusticia como la exclusión y sus agravios. Sabemos que la exclusión genera también vulnerabilidad y consolida la fragilidad social, política, económica y legal de un país y de una organización, lo que también promueve otros agravios como la inseguridad, la violencia, la destrucción del medio ambiente y el desempleo, reeditándose así este círculo vicioso de la fragilidad social. En este sentido, se confirma lo que la Organización Internacional del Trabajo en el 2024 y la CEPAL en el 2023 han reconocido acerca de la existencia de un círculo vicioso de la fragilidad social, que describe situaciones donde los factores sociales, políticos, económicos, medioambientales y de seguridad se juntan para crear una vulnerabilidad constante y recurrente. Los organismos internacionales reconocen que las situaciones de fragilidad raramente son causados por hechos aislados, por lo que en una sociedad o en una organización socialmente frágil existen inestabilidades legales preexistentes que emergen de condicionantes políticas y se exacerban por una situación que altera el status quo de quien domina esa organización, o algún movimiento social o alguna catástrofe natural grave, desencadenando una serie de crisis multimodales
es decir, crisis sociopolíticas, socioambientales, sociotécnicas, sociosanitarias, entre otras modalidades. En particular, desde la perspectiva del mundo del trabajo y el mercado laboral, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la fragilidad social significa que los trabajadores dejen de tener acceso al trabajo, pero también que los empleadores dejen de proporcionar trabajo decente, lo que agrava de alguna forma las vulnerabilidades laborales existentes y potencializa la fragilidad extendiéndola como un círculo vicioso ratificado por las organizaciones internacionales. En este contexto, el objetivo de la indagación es compartir estrategias para abatir las condiciones adversas que obstaculizan el desarrollo y el desempeño profesional que tiene una persona, resignificando los espacios y las actitudes de rechazo que se convierten en la puerta para alcanzar las metas propuestas que parecieran ser insuperables. La metodología de investigación es de enfoque cualitativo y de tipo exploratorio y descriptivo para delimitar el proceso indagatorio. Se utilizó el método de metaanálisis sistemático para la clasificación de categorías y conceptos con base a la teoría de la psicología organizacional y con base a la teoría de la psicología del trabajo. Además, se utilizó el método de sistemas cooperativos y colaborativos sociales, poniendo énfasis en el comportamiento organizacional y en el comportamiento interpersonal con los que se dan las acciones o las conductas interpersonales y las relaciones humanas, además de las relaciones de direccionalidad y de motivación e inspiración. En el análisis de literatura científica se pudo observar que se da un mayor énfasis a 3 condicionantes de rejección o rechazo, que parten en un primer momento de conductas de omisión y negligencia, y que al ser espontáneamente no visibles, suelen ser invisibles de inicio, pero se vuelven visibles al materializarse en el abuso emocional que generan. Estas más bien se derivan del comportamiento intencionado que inflige daño al destruir las relaciones interpersonales, generando un agobio y un dolor entre las personas que de manera oculta pues no expresan, haciéndole sentir a la persona que es rechazada pues que son crónicamente desagradables y en consecuencia excluidos por sus compañeros de trabajo o de estudios. Otra condicionante es la cultura de la hostilidad y la cultura de la insolencia, que se percibe en organizaciones cooptadas por un poder fáctico que valida y arraiga estas conductas, comportamientos pues que generan riesgo de desarrollar y mantener el trastorno depresivo en las personas que reciben el rechazo. Además que generan síntomas depresivos y de ansiedad aunado a altos niveles de estrés. Por otra parte, se genera la deshumanización sutil en las personas que aplican el rechazo, que son las que están empoderadas y que por esa razón rechazan a otras personas, generando con esto el distanciamiento hacia las personas rechazadas y estas recibiendo sensaciones de angustia y de estrés laboral, tensionando de esta manera los ambientes de trabajo y aislando a la persona que ha sido rechazada. Un criterio adicional es el afecto velado y negativo en un contexto de experiencias socialmente positivas. Esto obedece al veto y al distanciamiento de la persona que se rechaza. Es decir, quien observa que ante las experiencias positivas, colaborativas y positivas de una persona, se genera la retroalimentación falsa o la ansiedad social de la deslealtad. Esto provoca también la inmunización cognitiva de las personas que generan el rechazo, pero que también provocan una conducta alternativa para quien recibe el rechazo de resiliencia al rechazo. Y con este aspecto de resiliencia, esa persona que fue rechazada
podrá resignificar de manera muy estoica la rejección. De ahí que sin el ánimo de promover el rechazo como una estrategia óptima para la productividad en las organizaciones, se considera que es una alternativa heredada de un poder fáctico ante el efecto velado que resignifica este proceso de rejección, procurando que la persona que ha recibido el abuso emocional por omisión o negligencia o por obra hostil e insolencia de otra persona que está empoderada y que ostenta algún poder, puede resignificar su vida productiva al margen de estas condicionantes de rejección. Ha quedado demostrado que el camino a la excelencia suele verse como una amenaza no premeditada. La proactividad, la resiliencia y el desarrollo profesional que representa a una persona se convierte en una amenaza para otra persona que se autoconsidera en desventaja por estos avances. Y en respuesta se da la agresión, el obstáculo y el rechazo, produciendo frustración en la persona que rechaza hacia un evento de lo insuperable o hacia una persona o una meta, convirtiendo tanto a la víctima, que es la que recibe el rechazo, como al victimario, que es el que otorga el rechazo, como un chivo expiatorio. Esto lo explica la teoría de la psicología clásica al considerar que la frustración se produce ante la falta de satisfacción de un intenso propósito motivante y del no logro, o en contraparte ante la experiencia socialmente positiva que refiere la persona que es rechazada y que termina por ser abortada por quienes no dejan que ésta alcance sus objetivos y metas, lo que al final de cuentas termina por considerarle una persona indeseada. Estos efectos de rejección se consolidan cuando una persona obstaculiza o malogra el intento de satisfacer un deseo, una meta o un objetivo. De ahí que los efectos que genera el rechazo son diversos y sus afectaciones son negativas tanto para la persona que hace rechazo como para quien lo recibe, por lo que dependerá de la percepción e interpretación que se haga sobre la rejección y en consecuencia sobre lo que la persona que es rechazada determine cómo asuma esta alternativa para seguir. Sabemos que existe una amplia gama de factores que incluyen la representación del rechazo y a través de diversos modelos se puede percibir, interpretar y dar respuesta, solo que dependerá de la alternativa que elija la persona que recibe el rechazo, si lo resignifica o se queda con él. Los hallazgos muestran que estos modelos de percepción, interpretación y respuesta a la rejección muestran que podrán ser asumidos como un estímulo de superación y crecimiento tanto en lo profesional como en lo personal. Esto puede consolidarse mediante estrategias de la psicología positiva del trabajo, basadas en la resiliencia emocional de los trabajadores. Y bueno, estas estrategias se diseñan siguiendo 9 categorías de desarrollo de actividades basadas, 1, en el autorrespeto, 2, en el autodescubrimiento, 3, en el autoconocimiento, 4, en la autoconfianza, 5, en el autocontrol, 6, en el automejoramiento, 7, en la autoeficacia, 8, en la autosuficiencia y 9, en la autorrealización. Sin el afán de promover las condiciones de rechazo y exclusión, sino más bien con el afán y el interés de visibilizar el efecto dulce-tricia como marca registrada, se concluye que en contextos laborales donde prevalece la imposición de un poder fáctico y racional, los efectos adversos del rechazo pueden ser mitigados mediante acciones de autorrealización para descubrir una perspectiva progresista, redireccionando acciones que promuevan cambios que se expandan a una visión global del individuo,
fortaleciendo sus capacidades y competencias laborales, donde la práctica de la meditación, la exploración de nuevos intereses, de actividades lúdicas y la participación en la comunidad y grupos de apoyo podrían ser estrategias para resignificar la rejección y el rechazo en su medio laboral. Como última reflexión, el estudio cumple con el propósito de reconocer y visibilizar que el rechazo es una condición natural de quien lo realiza y no describe ni representa a quien lo recibe. De manera objetiva y realista, no significa que quien recibe el rechazo sea una persona negativa, perversa o destructiva, sino más bien con el rechazo se muestran las características y la condición humana de la persona que lo realiza. El rechazo habla más de la persona que lo ejecuta que de la persona que lo recibe. Muchas gracias por su atención. Les mando un cordial saludo desde Sinaloa, México.